Amén. Qué bueno. Demos gracias a Dios por esta hora. Dios bueno, Dios de toda misericordia, te adoramos y te exaltamos. Gracias por la palabra de la cruz. Gracias por el océano profundo de la gran verdad encerrada en el proceso de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias Dios porque no simplemente tuviste memoria de nosotros, sino que enviaste a tu Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz. Dios, causa en nosotros un despertar hacia tu realidad. Causa en nosotros un olfato de sacrificio de Cristo Jesús. Causa en nosotros una convicción que el sumo sacerdote, presentándose una vez con el sacrificio perfecto, hizo redención eternamente. Gracias Dios. Confiamos en tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, qué bendición. Una vez más poder estar aquí en la casa de adoración. Y tenemos el privilegio de continuar en el último, por decirlo así, la última sección de la serie Creciendo Más Fuerte. Esta es la última que vamos a hacer para comenzar el año. Hemos comenzado con esta serie en Colosenses capítulo 3, donde vimos las cosas que debíamos de dejar y las cosas que debemos de ponernos. Y hoy vamos a hacer la conclusión a esta serie. Comenzando el próximo domingo, continuaremos entonces con nuestro estudio en el libro de Marcos. Así que por hoy vamos a ver esta conclusión acerca de este mensaje que Dios ha traído a nuestros corazones como pastores de esta iglesia para que este año crezcamos, para que este año seamos más fuertes, más sensibles a la palabra de Dios, al reino, a su gente y podamos ser fructuosos en medio de una generación que se pierde. Hoy día vamos a cubrir los versículos del 1 al 17 de Colosenses capítulo 3. Entonces quiero entrar ahí rápidamente. Colosenses capítulo 3 y leer este pasaje para la gloria y honra de nuestro Señor, que podamos comprender la profundidad a lo que Dios nos ha llamado. Colosenses 3 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloriosa palabra de Dios. Hoy, hermano, vamos a ver 3 elementos de la doctrina de la santificación. Colosenses, escrito por el apóstol Pablo, en los capítulos 1 y 2, se dedica a traer indicativos, a llenar nuestro corazón, a llenar nuestra mente de la estabilidad de lo que Dios es, Jesucristo, en la persona de Jesucristo que ha traído Dios, que es la razón por la cual existimos, y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Todos esos indicativos nos llevan y nos llenan de conocimiento y de saber que verdaderamente lo que Dios ha hecho es grandísimo y que es necesario para nuestras vidas estar afianzados en la verdad de Dios. Como decía hace unas semanas, todas estas verdades se levantan y son medidas con todas las verdades que tiene la palabra de Dios, y ninguna de ellas se contradice con otra. Dios ha hecho todo esto por Jesucristo. Dios ha hecho todo esto para Jesucristo, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Así que cuando nosotros entramos en el capítulo 3, ya abandonamos un poco los indicativos, aquellos que nos van instruyendo a los actos que debemos de hacer. Gloria a Dios por ese estilo o esa secuencia, porque a ninguno que no pertenece a Cristo le estamos predicando. Le estamos predicando a todos para que vengan al arrepentimiento, vengan y conozcan al Cristo de la gloria, vengan y conozcan de acuerdo a lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, a creyentes que sean madurados en la fe. Y en capítulo 3 entonces comienzan los imperativos, comienzan aquellos comandos de acuerdo a las verdades dichas en los capítulos 1 y 2. En el libro de Efesios tenemos el mismo ejemplo en los capítulos 1, 2 y 3, puros indicativos. Pero cuando vamos a Efesios 4, ahí vemos imperativos. De acuerdo a estas verdades, entonces
Y eso son lo que llamamos implicaciones. Lo que nos lleva entonces a vivir. Porque Dios es santo, entonces seamos nosotros, caminemos nosotros, hablemos nosotros de acuerdo a la santidad de Dios. Comportámonos de acuerdo a la santidad de Dios. Vivamos nuestra vida y nuestros deseos que sean purificados de acuerdo a la santidad de Dios. Que las realidades del cielo sean claramente exhibidas por cada uno de nosotros en nuestra forma de hablar, en nuestra forma práctica de vivir. Por eso, gloria a Dios, porque la iglesia no se trata de un edificio, no se trata de una reunión del domingo solamente. Gloria a Dios porque nos las llevamos a nuestros hogares. Gloria a Dios porque nos las llevamos a nuestros trabajos. Nos llevamos la iglesia, lo que olemos a Cristo, nos lo llevamos a todo lugar cuando viajamos, cuando estamos haciendo lo que sea. Estamos llevando nuestra representación del Señor a toda persona. Y en eso, hermanos, que seamos santificados para la gloria del Señor. En eso que seamos identificados como personas diferentes. Y eso es lo que queremos este año, crecer y madurar para enfrentar este mundo desde una perspectiva bíblica y no ser llevado por cualquier doctrina, cualquier viento de doctrina. Así que vamos a ver hoy 3 elementos de la doctrina de santificación que son necesarias para el crecimiento. El primero es el fundamento. Esa es la unión con Cristo y lo vemos ahí en los versículos del 1 al 4. Si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está colocada con Cristo en Dios. Esa es nuestra unión con Cristo. Estamos unidos íntegramente con Jesucristo. Iglesia, porque nuestro fundamento es haber resucitado con Cristo, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo, entonces hemos sido habilitados para buscar las cosas de arriba, las cosas donde está Cristo sentado. El Señor reina y reina con majestad y toda la tierra está estable porque el Señor es el que está en el trono. Y mirar estas maravillas y mirar la santidad, la hermosura de su santidad, es algo que Dios ha hecho en nosotros cuando nos ha unido juntamente con Cristo. Nos permite, nos habilita, nos da el poder para ver estas verdades y así ser personas que cargamos con estas verdades para presentarlas a los demás. Vuestra vida está escondida con Cristo en el versículo 3. En el versículo 1, habéis resucitado con Cristo. Note la forma del verbo. Habéis resucitado es en el pasado. En el versículo 4, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Note la forma del verbo, seréis en el futuro. Entonces, hemos resucitado con Cristo en el pasado y vamos a resucitar juntamente con Cristo en el futuro y seremos manifestados, esto es, en la manifestación de Cristo Jesús, cuando regrese aquí a la tierra, seremos todos reunidos juntamente con Él, en gloria. Esas realidades, hermanos, es en base a la unión que tenemos con Cristo. Esa unión inseparable
que Dios ha logrado poderosamente en la persona de Cristo. ¿Qué significa estar en unión con Cristo? De acuerdo con Efesios, voy a pedir que vayan a Efesios capítulo 1. Este es el único pasaje que le voy a pedir fuera de Colosenses. Efesios capítulo 1, para que usted vea ahí en una secuencia muy clara de lo que significa, uno de los ejemplos que significa estar unido con Cristo. Y en el versículo 3, que está hablando el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, nos escogió en Él. Versículo 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Él, de Jesucristo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, en el amado. Versículo 10, reunir todas las cosas en Él, en Cristo, que están en los cielos, las que están en la tierra. En el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Que seamos nosotros para la alabanza de su gloria. Hay una unión ahí. Y en el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo lo que somos, lo somos porque estamos escondidos con Cristo, en unión con Cristo, inseparablemente unidos con Cristo en Dios mismo. La unión en Cristo es inseparable. Esta unión se describe de muchas maneras a lo largo de la palabra de Dios. Cristo, cuando compara con su cuerpo, es inseparable. No puedes hablar de una persona simplemente poniendo la cabeza en un lado y el cuerpo en otro. Es inseparable la comparación de Cristo con su cuerpo. También es inseparable lo que es el matrimonio cuando se describe en Efesios capítulo 5, cuando una mujer y un hombre vienen en matrimonio, se hacen una sola carne, una sola persona. En el capítulo 15 de Juan, cuando nos habla el apóstol acerca de la vid y los pámpanos, que son puestos esos pámpanos, esas ramas con la vid, y aparte de la vid no pueden funcionar, no pueden dar fruto los pámpanos. El pastor con sus ovejas, en Juan capítulo 10, el pastor da su vida por las ovejas y nadie le puede arrebatar las ovejas al pastor. Todos estos son analogías una y otra vez de la palabra de Dios, dándonos a entender que la unión con Cristo es fundamental para nuestra identidad. Eso es lo que nos identifica, que verdaderamente estamos en Cristo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y ningún miembro puede separarse para empezar un cuerpo completamente diferente, así cada uno de nosotros somos parte del mismo cuerpo y pertenecemos en unión con Cristo. Gloria a Dios por la única razón que todo funciona para la salvación de los hombres y las mujeres. Aunque estábamos destituidos de la gloria de Dios, aunque estábamos destinados para destrucción, Dios lo hizo solo por gracia. Solo por gracia. Dios nos ha hecho participantes de la vida en Cristo. Hay un canto que me gusta mucho del profundo amor de Dios. Alguna vez lo vamos a cantar en español. Lo conozco muy bien en inglés. Y hay una parte que dice, no puedo entender cómo tantas y tantas
bendiciones que Dios ha derramado en uno. Y todavía vamos a heredar juntamente con Cristo Jesús. ¿Qué tengo yo que ofrecer para heredar aquello que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo yo, persona hecha del polvo, voy a heredar lo que hizo el campeón de Dios que vino aquí a la tierra, que obedeció completamente la palabra de Dios, que se enfrentó valientemente contra todas las tentaciones y resistió hasta el fin y no llevó ningún pecado a cabo? ¿Cómo yo voy a poder heredar eso? Es algo impresionante que podamos estar completamente agradecidos, que solamente es por la gracia de Dios, solamente porque Él quiso, solamente porque fue de su voluntad. Él fue el que interrumpió nuestras vidas cuando estábamos muertos en nuestros vicios y pecados, cuando no teníamos ninguna manera de venir a Él. Él fue el que decidió sacarnos de esa condenación. Él es nuestro Señor y lo confesamos con nuestros labios y lo confesamos con nuestros hechos, que Él es nuestro Señor. Esto está basado en lo que creemos en el corazón, sí, lo que creemos en el corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Entonces confesamos lo que hay en nuestro corazón, que Dios ha levantado a Cristo de entre los muertos, por lo tanto lo ha hecho Señor a Él. Y si Él es el Señor señalado por Dios, entonces a Él tenemos que obedecer. Y gloria a Dios porque lo ha hecho la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, el Señor Jesús. Entonces, hermanos, de acuerdo con todas esas verdades, entonces ahí pongamos nuestra atención. Nuestra atención, que sea Cristo lo más preciado, que sea Cristo lo más buscado entre nosotros, que sea Cristo lo más precioso, el tesoro que más atesoramos en nuestro corazón, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y esperémosle en su regreso con gran anticipación, juntamente con Él en gloria, cuando seamos manifestados, cuando seamos resucitados en el futuro con Él. ¿Quién es de Cristo? Muestra eso cuando pone su atención en las cosas que son de arriba. Quien pertenece a Cristo Jesús va a tener un corazón inclinado y va a tener sus afectos inclinados y va a tener su preocupación inclinada a las cosas de arriba, al reino de Jesús, a que sea establecido aquí en la tierra, a que toda persona venga a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la fe, como dice Pablo en Romanos 1:5. Veamos el segundo elemento. El segundo elemento es el negativo, es la mortificación. Para la santificación necesitamos el fundamento, que es la unión con Cristo, y necesitamos mortificar. Esto es una doctrina que es muy necesaria para nosotros, para la iglesia de Jesucristo, para poder hacer morir el pecado que queda en nosotros. Nuestros cuerpos son cuerpos que van a morir y están destinados a morir y están contaminados con el pecado, con el vicio que le dimos por muchos años. Pensamos y actuamos de acuerdo a esa contaminación que hay en nosotros. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos dice: mortifica tu pecado. La palabra de Dios nos llama a que debemos de hacer morir el pecado que está en nosotros. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Todas estas listas, hay dos listas en este pasaje. Una se enfoca en cosas
relativamente hacia Dios, como es idolatrar a Dios cuando tratamos de autosatisfacernos a nosotros mismos, buscando placeres para nosotros mismos. O la otra lista se enfoca hacia los demás, cómo nos rebelamos con los demás, cómo traemos enojo y ira y hablamos cosas que no debemos hablar, incluso calumniamos y hablamos de las personas. ¿Por qué? Porque estamos buscando dañar. Y de estas cosas nos dice la palabra de Dios que tenemos que dejar. Porque no tienen nada que ver con tu nueva naturaleza. Dios va a deshacer toda maldad. Creamos en eso. Dios va a deshacer toda maldad, toda mentira, toda calumnia, todo deseo de pasiones ilícitas. Dios va a deshacer toda maldad y nosotros como representantes de esa agenda de parte de Dios queremos demostrar lo mismo, que deseemos lo mismo para nuestras vidas. Reconoce tu fragilidad, reconoce que esto no lleva contigo, que no es algo que te pertenece, pero que debes de entregar y dejar todas estas cosas para que sea Cristo glorificado. La iglesia necesita reconocer que esto es una doctrina que debemos de llevar hacia adelante. Muchos han creído y justamente han creído en esto, que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, de derramar su sangre ahí en la cruz del Calvario, es para perdón de pecados, y amén, así es. Pero ahí no se quedó el poder de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, puesto que la misma sangre que limpia nuestras manchas de pecado para perdón de pecado, esa misma sangre nos da el poder para quitar todos estos vicios y tener autoridad sobre el pecado que asedia nuestra vida. Por eso es importante reconocer las doctrinas que Dios nos ha dado en su palabra. William Harrison dice en su comentario: todo pecado es básicamente egoísmo, la adoración de sí mismo en vez de a Dios, la sustitución de uno mismo en lugar de Cristo como objeto de los afectos y devoción de uno. Necesitamos destronarnos a nosotros mismos de nuestros deseos, de las cosas que queremos para nosotros, para entonces poner a Cristo en el trono de nuestro corazón y decir: a Él solamente vamos a adorar y a Él entonces me voy a dedicar para que sea Él exaltado. Este es el resumen de esta parte del 5 al 9. La iglesia continúa creciendo en el Señor, haciendo morir todos estos pecados, quitándolos de nosotros. No estamos ya para contestarle, no estamos ya para seguir escuchando la voz del pecado que está en nosotros, puesto tenemos un nuevo Señor. Ya no tenemos que contestarle a ese pecado. Dios nos ha dado poder para poder sobrellevar estas tentaciones y este pecado que está en nosotros. El Espíritu de Dios nos exhorta a quitar todos estos pecados, a quitárnoslos de encima como si fueran ropas que ya no sirven, que ya no te quedan. Quítatela, no es para ti. En el versículo 6 nos exhorta la palabra de Dios: estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios va a quitar todas estas cosas. Y no olvidemos que Cristo Jesús, colgado en el madero, recibió la ira de Dios por cada uno de estos pecados.
¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en la cruz para pagar por sus pecados, por los míos? El glorioso Señor. Esto no es algo que nosotros necesitamos como considerar. Esto es algo que nosotros necesitamos actuar, iglesia. Este año confiésale al Señor que has pecado. Este año confiésale al Señor que necesitas ser restaurado, que necesitas moverte hacia lo que es justo, hacia lo que es verdadero, hacia lo que crea armonía con los hermanos, movernos hacia las verdades de Dios. Que este año sea esto un gran cambio en nuestras vidas, que nos empecemos a mover en lo que es la verdad de Dios, que podamos traerla a nuestro corazón y llevarla a nuestros hermanos. Reconozcamos nuestra debilidad. El corazón, acuérdense, en Jeremías nos dice que es engañoso y no tiene remedio. No confiemos en nuestro corazón. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu y nos ha dado los hermanos para que nos cuidemos y no estemos siguiendo las ilusiones de nuestro corazón. Mire su progreso. Mire cómo va madurando, que este año 2022 este progreso sea mayor a los años previos, que podamos ver que hay evidencias en nuestra vida de una nueva naturaleza y poder gozarnos con eso. Si estamos en el nuevo hombre, entonces renovemos nuestra mente de acuerdo a ese nuevo hombre, de acuerdo a Cristo Jesús. Ya no le pertenecemos al viejo, entonces movámonos hacia los intereses que tiene este nuevo y seamos renovados en el conocimiento pleno. El plan de Dios es que los creyentes progresen en la medida que vamos conociendo su verdad. Por eso necesitamos sana exposición de la palabra, clara exposición de la palabra. Por eso necesitamos indagar en las profundidades de lo que es el Evangelio, para que todos los días de nuestra vida el Evangelio esté presente en nuestra conciencia y buscando llevar a cabo aquello que Dios nos ha encargado de ser luz, de ser sal en esta tierra. Que esta nueva manera de pensar que transforma nuestras vidas, para que ya no miremos a los hermanos como algo diferente, sino como un solo cuerpo. Como dice Pablo, que no hay ni griego, ni judío, ni circunciso, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre. Es un solo cuerpo y en él entonces procederemos. En él, viendo solamente un solo cuerpo, no vemos distinción, porque solamente vemos que Cristo es en todos y Cristo está en todos. Él es el todo y Él está en todos. Cuando miras a tu hermano, ves a Cristo Jesús. No veas las diferencias, ve la unidad que te ha traído para pensar juntamente con los que han sido renovados en su mente. Y ahora miremos en el pasaje último, en los versículos 12 al 17, aviva el Evangelio, medita y vive agradecido por el Evangelio que Dios ha traído a tu vida. Esto va a dominar tus afectos, esto va a dominar cómo te vas a dirigir con los demás. Representa lo que tú eres. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. En el versículo 12, vistámonos de esta manera. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso es una doctrina que sobremana de la palabra de Dios.
Celebremos que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, que nos ha hecho santos, nos ha apartado para Él y nos ha hecho su recipiente de su amor. Estemos gozosos por esa identidad que Dios nos ha hecho y veamos que lo ha hecho de entrañable, nos ha hecho para que nosotros mismos seamos poseedores de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aviva el evangelio en ti. Reconoce que estar meditando y estar agradecido por el evangelio va a afectar cómo te llevas con los hermanos. En versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esta paz no es una paz sentimental, no es que hoy siento paz y mañana no. Esta paz es una paz especial porque está dirigida a aquello que fuimos llamados a un solo cuerpo, a estar con la iglesia del Señor y vivir agradecidos. Esta paz nos va a llevar a ser agradecidos a Dios por el evangelio. Y por último, llénate de la palabra. Busca ser lleno de la palabra. Que tu boca hable, que tu boca cante la palabra de Dios. Que tus conversaciones sean bañadas con la palabra de Dios. Que cuando alguien se tropiece contigo, lo que brote como un vaso que va cargando un líquido, lo que salga de ahí sea la palabra de Dios. Que viva la palabra de Dios, llénate con ella. Ella es la que te va a santificar. Esto es lo que oró nuestro sumo sacerdote, el Señor, que estando a punto de dar su vida por nosotros, que seamos santificados en su verdad, y su palabra es la verdad. Que vivamos buscando la gloria de nuestro Señor, que en todo lo que hagamos, sea de palabras o sea de hechos, sea para la gloria del Señor. Tengamos una mente del reino de Cristo Jesús, estando buscando toda oportunidad para hacer avanzar el reino aquí en la tierra, en relación consciente en Él, en armonía con los demás, buscando que todos vengamos a la obediencia de la fe, sumisos y dependiendo del poder de Dios para hacer en nuestra vida, dejar el pecado que está en nosotros. Somos una unión, una unidad. Y cuando notamos que alguien no está participando de esa unidad, necesitamos llegar ahí y necesitamos corregir eso. Y la palabra de Dios tiene todas las herramientas para hacer esa corrección, para hacer esa instrucción, para hacer esa reprensión. Y necesitamos entrar en conversaciones que a veces no nos va a gustar, no nos va a traer placer, pero es necesario por el amor de Cristo Jesús que nos presentemos ante Él siendo purificados por el amor de Cristo Jesús, para que cada uno de nosotros seamos hallados irreprensibles delante de Él en su venida. Dé a conocer el evangelio por lo que diga. ¿Dijo algo esa persona? Sí. ¿Qué dijo? No sé, porque sigue hablando del evangelio. Pues que siga hablando del evangelio. Que no haya otro tema más interesante que ese. Que traigamos, nosotros, cada uno de nosotros traemos honra, y me identifico mucho con las familias hispanas. Traemos un gran sentido de honra por nuestros padres cuando hablamos de ellos y cuidamos de ellos y procuramos por ellos, y gloria a Dios por eso. Pero también con más razón traigamos honra al nombre de Jesucristo cuando nos encontremos hablando de Él y cuidando el testimonio para Él. Traigamos honra cuando estemos esperando su regreso, purificando nuestras vidas. En conclusión, este año 2022,
que crezcamos más fuertes en Él. No tiene sentido regresarnos atrás. No, que crezcamos fuertes para Él, que comprendamos que somos inseparables en la unión con Cristo, que comprendamos que nuestra labor es hacer morir el pecado que asedia nuestra vida y que Dios nos ha dado el poder para hacer morir ese pecado y quitando los vicios de nuestra pasada manera de vivir, vivamos vistiéndonos de la ropa de Cristo, procurando que los unos a los otros estemos en crecimiento y estemos cultivando un evangelio puro, un evangelio verdadero, un evangelio profundo por medio de la enseñanza, por medio de la exhortación los unos a los otros, por medio de los cantos y salmos, y estemos viviendo según el evangelio en nuestras acciones. El resultado es un corazón agradecido, una boca que demuestra agradecimiento y una manera de vivir que demuestra que estamos dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, confiemos quien Él es el que promete, Él es el que promete todas estas cosas, es suficiente, totalmente fiel para hacer. Él es el que sustenta todas las cosas de este universo. Él es el que sostiene todas las cosas, las visibles y las invisibles. Él también te sustentará para que en su poder hagas morir lo terrenal y vivifiques lo celestial, de acuerdo al tesoro mayor, que todo el mundo se quede con todo lo demás y cada uno de nosotros nos quedemos con Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Dios, te rogamos que sea esto una realidad en nosotros. No creemos en casualidades. Creemos que tú estás en el trono gobernando, que eres soberano sobre todas las cosas y que cada uno de nosotros somos participantes del reino de tu Hijo amado. Oh precioso amado tuyo, que nos has hecho juntos, nos has hecho unidos con Él, que podamos vivir con esa motivación de esa relación tan especial. Danos el calor y danos la motivación y danos la determinación de vivir para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén.